Ok, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a esperar un par de minutos mientras se unen los demás. Y pues mientras les comento que el webinar tendrá 40 minutos de presentación y 20 minutos para contestar preguntas al final, las cuales la pueden hacer a través de la opción Q&A. Bueno, el webinar de hoy se titula Realidades paralelas y trata sobre la reacción y adaptación de los modelos de trabajo en diseño y desarrollo de productos. Pablo y Ulises nos hablarán de su trayectoria profesional en los últimos años y las realidades paralelas que han vivido en el desarrollo de sus proyectos, donde el intercambio de información les ha ayudado a generar un modelo de trabajo remoto y entender que la velocidad de comunicación pauta la velocidad de la evolución de un proyecto. Pablo Alvarado es diseñador industrial por la UNL y cuenta con un máster en diseño sostenible de producto por el Instituto Europeo de Design, el IED, en sede Barcelona. Su trabajo está enfocado en el desarrollo de diseño de productos y servicios a través de un proceso apoyado en metodologías para la innovación. Ha desarrollado proyectos para marcas nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran Coca-Cola, Insitum, Garage, Arca Continental, Serial, entre otras. Ha presentado su trabajo en Barcelona Design Week 2016, 2017, 2018, en Milan Design Week 2017, en Perú Design Net 2015 y en Silicon Valley en 2017. Y Ulises Esquivel es diseñador industrial graduado en la UNL, posteriormente cursando el máster en Transportation Design por el IED de Torino, con experiencia en el diseño de producto y transporte para países como México, Italia y China, exponiendo en diferentes sedes como el Abierto Mexicano de Diseño, Ventura Lambrate, en el Milan Design Week, Barcelona Design Week, así como el Auto Show de Ginebra. Pues bueno, bienvenidos Pablo y Ulises, les cedo la palabra. Okay, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Todos escuchan, ¿cierto? No sé si pudiéramos hacer una prueba solo en preguntas y respuestas. Alguien que escriba algo para ver que funciona o en el chat. Sí, ok, perfecto. Ok. Ulises, ¿estás en mute? Sí, aquí estoy. Sí, estaba en mute. Ok, bueno, vamos a empezar. Listo. Ok, vamos a presentarles un poco de lo que hemos vivido en los últimos años de trabajo profesional. Hemos trabajado en dos especialidades distintas de diseño por 7 años, donde el intercambio de información nos ha ayudado a generar un modelo de trabajo remoto y entender que la velocidad de la comunicación pauta la velocidad de la evolución. Mostraremos como un timeline del 2013 que egresamos de la universidad y los siguientes años, qué es lo que hemos hecho, ¿no? Como aprendizajes, proyectos, etc. ¿Quieres mencionar algo ahí, Ulises? Sí, bueno, yo creo que el tema nace, o sea, ¿no? De cómo estructuramos la plática, de quererles platicar cómo hemos ido como desarrollándonos estos años, pero a partir de puntos donde hemos estado como coincidiendo desde, bueno, nosotros hicimos la escuela, hicimos diseño industrial juntos, y pues en la parte donde vamos a empezar es nuestra tesis, que
creo que fue la primera vez que colaboramos como, por decirlo, más juntos, por así decirlo, que en este momento se hizo una colaboración con un centro de, por decirlo, de investigación y desarrollo en Italia, en Pesa, lo que se llama Cosmop, y ellos relacionan la industria junto con diseñadores y hacen desarrollo, como decía, desarrollo de tecnología. Y en el proyecto nos dieron varios briefs, que entre ellos era hacer cocinas, que fue el tema que abordaste, ¿verdad, Pablo? Sí, yo estuve en Y cocinas. Había tres temas. Había sí, cocinas, había muebles de cristal, de vidrio y de lámparas de acrílico. Entonces, en el grupo se dividieron esos tres temas, ¿no? Esas tres especialidades. Y cada una pues estaba acompañada de una marca, ¿no? En los muebles de cristal estaba Tonelli Design y en la de cocinas estaba Compost. Entonces fue un trabajo de 2 semestres. O sea, el primer semestre fue como este primer acercamiento al trabajo remoto, realmente. O sea, nunca nos tocó ir a Italia, no habíamos visitado Italia hasta ese momento. Entonces, todo el trabajo era remoto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hubo mucho aprendizaje, ¿no? Hubo mucho aprendizaje porque al salir de la universidad o para egresar era como un reto bastante interesante hacer algo para una marca ya internacional o un proyecto internacional. Y nosotros no habíamos tenido como tanto acercamiento a esto, ¿no? Entonces fue un punto como de entender desde que no solo una marca habla solo del producto, ¿no? Sino que tiene que tener una esencia, ciertos feelings, cierta dirección de diseño, y como esta evolución de cómo desde un sketch va a pasar hasta un producto que se va a hacer real, ¿no? Entonces fue un aprendizaje bastante interesante, donde o sea, para llegar a estos dos diseños finales que hicimos, pues fueron muchas propuestas. No sé si quieres contar algo de eso. sí, aquí donde dices que son muchas propuestas, también la parte que es como la primera experimentación al mundo del diseño internacional, o por decirlo de otro país, que en este caso ellos nos estaban presionando como mucho menos en la parte técnica y nos estaban presionando mucho más como en la parte expresiva, en el generar, como ya ha dicho Pablo, generar una relación de lo que va a estar viendo el usuario, lo que va a estar sintiendo y lo que va a proyectar la marca. Entonces, el proceso fue crear muchas variantes entre muebles, cocinas y más que todo como esto, ¿no? Que comunicara bien la esencia de, por decirlo, de un concepto, pero como que este concepto fuera como lo más puro y entendible a primera instancia. Que pues, los resultados, en mi caso, fue una mesa que se le llama, sale del concepto de la familia, por lo mismo que es una mesa para cenar. Entonces, tomando este concepto de la mesa para cenar, bueno, es que todos se sientan, toda la familia se sienta a cenar a la mesa y de igual manera, ¿cómo crece una familia, no? Muchas veces uno dice que la familia, bueno, se dice que la familia no se elige, simplemente se van añadiendo elementos y pues esta es como una analogía muy directa de eso, ¿no? Entonces, como estos elementos, por decirlo, de distintas formas y de distintas medidas, cómo se van uniendo para generar una estructura donde todos conviven. Este, Sí, en mi y con, caso era más como lo comentaba Ulises, como la marca me pedía algo más expresivo, ¿no? Como algo que atrajera al cliente a ponerlo y sentirse dentro de un ambiente diferente a los que ellos planteaban. Entonces, fue una tesis donde fueron muchas propuestas, demasiadas, y al final, pues los que deciden son ellos. Y tomando en cuenta como todas estas expresiones, se concluyó por definir Onda Cuisine como movimiento, ¿no? Como a partir de un módulo, cómo lo puedes representar y hacer diferentes variantes en diferentes espacios, ¿no? Entonces, terminando con esta tesis y este semestre del último año de la carrera, también estuve involucrado, porque voy a hacer siguientes slides, estuve involucrado en algunos proyectos y unos concursos que me permitió ir a Barcelona a estudiar un máster, estando aquí en Monterrey, en un concurso de diseño industrial donde pagaron la beca, ¿no? Para el máster. Entonces, vamos a darle la siguiente, fue cuando
me voy a Barcelona a un máster en diseño sostenible del producto, donde igual, ¿no? O sea, vienen más aprendizajes, donde ya había tenido esa experiencia de las cocinas de Italia, de conocer como marcas, de lo que las marcas expresan con sus productos. Entonces aquí nos tocaron diferentes materias de diseño sostenible, desde cradle to cradle, desde economía circular, desde diseño responsable, desde análisis de ciclo de vida de los objetos, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que era, o sea, mucho, o al menos yo tenía la ideología en esa época, en 2013, donde diseño ecológico, ¿no? Como todo lo craft, que todo tiene que ser craft, todo tiene que ser verde, etcétera, ¿no? Entonces, ahí aprendimos como diferentes metodologías que atacan el diseño sostenible, que debe ser un diseño sostenible económicamente, diseño sostenible ecológicamente, diseño sostenible socialmente, y en años recientes, pues más como políticamente, etcétera, ¿no? Entonces, el último proyecto de la maestría fue un proyecto especulativo, donde se estaba utilizando una tecnología OLED y donde trabajamos con una marca, ¿no? O sea, el IED de Barcelona o el IED es el Instituto Europeo de Design, tiene diferentes sedes, ¿no? En Italia, en España, en Brasil. Entonces, a lo que voy es, trabajan siempre con marcas, ¿no? Entonces estábamos trabajando con una marca que se llama Fluvia, que es del grupo de Simon Lighting, donde nos pidieron trabajar un proyecto de iluminación con OLED. Entonces, como una tecnología que iba a 6, 10 años después, ¿cómo atacas este proyecto, no? Entonces es basado desde entendimiento de la experiencia del usuario, desde el entendimiento de materiales, desde el entendimiento de la huella energética y la huella de carbono que deja el uso de estos productos, ¿no? Entonces, al final se terminó en una iluminación como experiencial, era para retail, una iluminaria que se basaba en el OLED, pero que tenía componentes de eye tracking, donde esta iluminación iluminaba productos, eran joyas. Entonces, cuando la lámpara detectaba que estabas viendo el objeto, pues se iluminaba con mayor intensidad, ¿no? Ahí estuvimos como usando diferentes características que nos daba el OLED. Era una lámpara prospectiva para el 2021-22. Entonces, bueno, lo más que aprendí de este máster fueron todas las metodologías, ¿no? Que yo era ajeno a eso, no conocía nada. Entonces, cómo a partir de estas metodologías fueron las que me sirvieron para desarrollar proyectos posteriores, ¿no? Que los que les vamos a estar contando. Pero mucho está basado en el diseño de experiencias, en el entendimiento de la experiencia de los clientes, en el análisis del ciclo de vida y la huella energética y huella de carbono que dejan los productos, y metodologías de Human Centered Design, Service Design y esto, ¿no? Estas metodologías todavía estaban como un poco ajenas y yo decía, ¿cómo las voy a aplicar, no? Entonces, estando ahí en Barcelona, tengo la oportunidad de trabajar en una empresa diseñando gafas de sol. Entonces, esta empresa tenía como su primer año, ¿no? Entonces, en este primer año necesitaban un diseñador. Yo solo entré como diseñador de producto, pero me daban libertad de hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo tenía todas estas metodologías guardadas ahí en la mochila, por así decirlo. Entonces dije, bueno, si me dan esta libertad, pues ¿por qué no empiezo a hacer cosas que vi en el máster, ¿no? O sea, y estarlas aplicando ahí mismo y pudiera ir con profesores y pedir feedback, ¿no? Entonces, en esta marca primero empecé como diseñando productos, pero lo interesante de aquí o el aprendizaje que tuve fue como empezar a utilizar la herramienta como de service design o de la experiencia del cliente, ¿no? ¿Qué experiencia vive el cliente en Woolies, ¿no? Que era esta marca. Entonces fue desde crear el diseño de las gafas, obviamente, pero también desde crear la campaña dónde se iban a publicitar esas gafas, desde crear el packaging o crear esta experiencia que iba a vivir el cliente cuando llegara su producto. Entonces empezaron a haber diferentes variantes de cómo entregar este producto a los clientes y empezó a subir como la audiencia y los espectadores de esta marca, hacíamos eventos, fiestas, etc. Entonces fue un aprendizaje interesante. Y algo también interesante fue empezar a trabajar con China o con Asia, ¿sí? ¿A qué refiero con esto? Nosotros hacíamos
prototipos localmente en el estudio de las gafas, pero la producción se hacía fuera, o sea, se hacía en China o en diferentes partes de Asia. Entonces, esto fue tomando el proyecto anterior, el proyecto de la cocina, que era como el primer acercamiento de trabajo remoto y está trabajando como de esta manera que ahorita lo vemos, o que algunos lo vemos nuevo por el COVID, pues ya lo estaba yo haciendo desde esa época, ¿no? En 2014, y este feedback de estar trabajando con personas en Asia para el diseño y prototipos. Entonces esto fue como un aprendizaje realmente valioso para mí porque era la primera vez que lo hacía, pero fue también curioso como nunca visité China y cómo se daban las cosas, ¿no? Se realizaban los proyectos, los productos. O sea, estuvo algo interesante esa experiencia. Ok, bueno, dale. Dices... Estás en mute. Ok, ya. Vale. En este momento yo empecé a trabajar en el estudio de Jorge Diego y empezando a buscar como otros intereses, bueno, empezar a hacer, por decirlo, mis cosas. Llegué a sacar entre las exploraciones, este sketch de un perchero que simula por decirlo, como la silueta humana. Entonces hago la primera exploración y esta primera exploración como agrada, por decirlo conceptualmente, pero al momento de que empiezan a pedirlo para compra, me doy cuenta que la producción no está, por decirlo, resuelta o no se puede hacer eficientemente, que me pasó que compraba un pedazo de madera y se echaba a perder la mitad por falta de precisión de las máquinas, o la constancia, ¿no? de este mismo material. Y bueno, pensando como en background, ¿no? De cómo poder hacer más eficiente este proceso, había estado haciendo proyectos por decirlo, de CNC y desde la prepa había empezado a ver como programación G-Code y bueno, opté por moverlo a CNC, la producción, mitad producción CNC, la mitad en fabricación, en acabado manual, y en este momento es cuando empiezo como a involucrarme en todo esto de por decirlo, como industria 4.0, que en un momento se llama. Y esto empieza a corregir la manera pues bueno, lo que es la precisión. Pero a la par lo que me di cuenta fue que, bueno, para producirlo esto yo no necesitaba tener la CNC, ya que se pueden rentar. Yo no necesitaba tener maquinaria grande en mi casa y de esta manera yo empecé a producirlos por mi cuenta y hablando con otras personas en ese momento. Pero yo creo que como los mayores inputs que llegué en ese momento era eso, ¿no? De que, okay, yo no necesito una fábrica, no necesito una compañía, no necesito, a ese momento no necesitaba un tercero que los armara, cuando eran unidades pequeñas, o sea, 1 o 2 percheros, ya cuando empezaba, se hizo como pedido de más unidades, sí hablé con otras personas, bueno, la mayoría de ellos amigos, y bueno, como que me dejó como la manera de que, ok, sí se pueden hacer productos a un nivel por decirlo, de mueble de exposición, de un nivel, de cierta manera, premium, si se quiere decir, y con materiales mucho más cálidos. Que a este momento, por decirlo, lo que se llevaba o lo que se estaba cortando en un Fab Lab o donde tú rentas un CNC, pues muchos de estos productos eran carentes, ¿no? Como la calidez del producto. Bueno, dale el siguiente, Pablo. No sé si... Ok, sí. Ok, bueno, después de haber pasado toda esta experiencia en España, regreso en el 2015 y empiezo a colaborar con el Centro de Innovación y Diseño de la UNL, donde, como lo decía Ulises, fue cuando le tocó hacer el perchero, entonces yo ya trabajaba ahí, entonces me tocaba mucho este entendimiento de los Fab Labs, de tecnologías open source, Creative Commons, hardware de código abierto, como los Arduinos, ¿sí? Entonces, estuve involucrado en muchos workshops de este tipo,
de la industria 4.0, de los Fab Labs, pero también aquí del lado derecho muestro unas imágenes empecé a replicar un poco los conocimientos, por así decirlo, o las metodologías que había yo aprendido, ¿no? Que les mencionaba hace rato, el Service Design, Human Centered Design, Design Thinking, que bueno, ya se venía trabajando mucho, pero empecé a dar diferentes workshops en este centro de innovación y empezó a tener como mucha aceptación, o empecé a tener mucho acercamiento de otras personas, ¿no? Que estaban interesados en la metodología y no eran diseñadores, ¿no? Nada que ver, eran más como emprendedores y empezaba a tener muchas llamadas como, oye, quiero que me expliques la metodología, estoy emprendiendo algo. En esa época pues había el boom, por así decirlo, de personas que querían poner su propio negocio, que tenían su side project. Entonces yo los apoyaba, los asesoraba en ese aspecto, ¿no? Les comentaba, les mostraba las metodologías que a mí me habían servido. Entonces a partir de esto, en el 2016 creo, dejo el Centro de Innovación y empiezo a desarrollar, era a la par, estaba yo desarrollando algunos proyectos y concursos de los que estuve desarrollando en esa época. Entonces me toca participar en 2 eventos. El primero fue a finales del 2015, que fue el Perú Design Net. Era un concurso, era un concurso abierto donde te daban un brief de apoyar a diferentes empresas de Perú, como a 5 empresas ya consolidadas, pero que querían pasar a la parte digital, ¿no? Entonces, aquí hubo un poco de transición en mi carrera, por así decirlo, haciendo productos más tangibles, desde las gafas, desde las lámparas, desde la cocina, son productos más tangibles o físicos. Y ahora estaba esta parte de los productos digitales o un poco intangibles, si lo quieren ver así. Entonces, en esa época, a partir de estas metodologías que venía yo manejando, pues dije, voy a entrar a este concurso pues para aplicarlo, ¿no? A ver si, o sea, no solo hacer cosas de productos, sino algo intangible. Entonces, tengo la oportunidad de ir a Perú 2 semanas y llevaron a diferentes creativos de diferentes partes del mundo, ¿no? Como los finalistas de ese concurso. Fueron alrededor de 30 personas. Entonces, estuvimos 2 semanas como con las empresas colaborando, estuvimos haciendo design sprints de innovación, de ver qué necesidades tenían, de qué tecnologías tenían y cómo las podían atacar. Entonces empezaba yo a entender como este mundo holístico de un servicio, ¿no? O sea, solo lo tenía yo en el papel, en las metodologías, pero ya yendo allá y con la disposición de las empresas y de la gente y los organizadores, fue una buena experiencia, ¿no? Entonces ahí muestro alguna fotografía de una de estas sesiones de co-creación, donde, por ejemplo, en esa mesa estamos personas de España, de Perú, de México, y varios buenos amigos, ¿no? Entonces, no había como un ganador así, sino que al final, pues, salían los productos para la marca o las empresas que estaban participando, pero no te adjudicabas como el título de, yo gané, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos pantallazos de lo que era la idea inicial y al final mutó, ¿no? Es que no lo puse porque pues no era totalmente mío el producto. Después de esto, ya en el 2016, ya entendiendo un poco más esta parte de diseño de servicios, para Electrolux Ideas Lab, de estos concursos que desarrollaba Electrolux en esa época, no recuerdo si aún los hacen. Electrolux es esta marca de productos para el hogar, de electrodomésticos, pero yo quería darle ese twist, ¿no? Como estaba esta emergencia de diseño de servicios, o al menos para mí. Entonces, bueno, creé este producto digital donde tú puedes encontrar alimentos cultivados en casa y que estén a la redonda, ¿no? De cierto radio. Entonces fue un proyecto que tuvo una aceptación en el concurso y quedé finalista. Entonces empezaba yo a entender como esta parte del service design o toda una experiencia holística y cómo no, sin haber hecho algún producto físico, ¿no? Entonces esos fueron como mis 2 primeros acercamientos al diseño de servicios. Okay. Bueno, sí, aquí para mi 2016 fue la presentación.
En el transcurso, cuando dejó, bueno, cuando estaba, por decirlo, vendiendo el perchero, empiezan a salir como cuestionantes de que cómo se puede llevar esto a una siguiente etapa, cómo se le puede sacar más provecho. Y bueno, de aquí sale esto, ¿no? Lo de cómo un modelo de fabricación te da la oportunidad de producir con básicos, recursos muy básicos, de poderlo hacer en tu casa, poder llegar a pues, hacer productos más complejos, o apuntando hacia lo que son, por decirlo, hecho con compañías más grandes, con no sé, un CNC 5 ejes, líneas de producción largas y este tipo de, pues, como más robustas, por así decirlo. Pensando en esto y en el seguir jugando, ¿no? Como seguir explorando esta, por decirlo, manufactura digital y cómo poder hacer más esbeltos los procesos, como, bueno, teniendo eso en mente, pues hay la otra cuestión, ¿no? O sea, de a qué punto se puede llevar esto, o sea, de que deje de ser un accesorio y se convierta o se haga la prueba que puede, por decirlo, hacer productos que lleguen a funciones un poco más complejas. Eh, Se elige el hacer una silla bueno, son varias cosas. Uno es por decirlo, la composición de una silla estructuralmente, por decirlo, hablando de la arquitectura de la silla, cómo esto se tiene que mantener y tiene que dar una ergonomía y tiene que resistir a una persona y tiene que estar en constante movimiento y tiene que convivir con un contexto, ¿no? O sea, el contexto donde se va a vivir, donde se va a vender y cómo se va a entender. Y partiendo como de este brief que me creo, sale el de, ok, bueno, tiene que ser una silla que sea como lo más entendible por una silla. Aquí buscando como el desapego de lo que mencionaba antes, de quitarle lo frío a los productos que están hechos o que están manufacturados por manufactura digital, o que salen de un Fab Lab. En este caso, ahorita hicieron una pregunta, lo de los materiales. Normalmente, o cuando se empezó a hacer mucho de fabricación digital, la mayoría estaba recurriendo a tableros, plásticos, MDF, aglomerados, y por decirlo, mucho de los resultantes era simplemente replicación de planos. Entonces, muchos productos de los que soltaban de open source carecían de esta resistencia y agrado y el de poder decir es un producto completo. Basando esto, es como que, bueno, estos beneficios, ¿cómo se le pueden también brindar a la persona que lo manufactura, no nada más al diseñador? Entonces, ya pensando en la manera de fabricación, no se requiere más que, bueno, un router manual, una canteadora manual y lijadora manual, que esto se puede suceder en un taller, bueno, son talleres muy básicos, o que alguien simplemente por la pasión a la carpintería los puede tener. Entonces, teniendo como esta visión de brindarle también una experiencia a las personas que lo fabrican y que sus productos puedan llegar a estar, por decirlo, en este caso, en una exposición de diseño en Milán, que en el caso fue exponer en Ventura Lambrate, que es parte de Ventura Projects, que ellos tienen tenían una visión porque ya cancelaron la exposición en Milán después de todo lo que ha pasado. Tienen una visión de sacar talento emergente, personas que jueguen un poco más como diferencia de que tiene que ser el producto para galería o un producto para una fábrica de lo que, o para lo que le llaman una edición. Entonces encuentro esta exposición y un bastante buen tono que ha salido diseñadores de renombre de esta exposición y se podría decir que está como entre los primeros spots o highlights a visitar cuando es el Design Week. Entonces, brindarle toda esta como experiencia a la persona que también nos fabrica. Decirle, ¿sabes qué? Oye, mira, un proyecto que estás fabricando en tu casa con materiales muy básicos, simplemente con el ponerle la atención a los detalles, a la manera de armado, estos productos pueden estar vendiéndose en tiendas a la par de productos de diseño de las marcas, de las mejores marcas del mundo y en los spots donde se promueve, ¿no? Por decirlo, lo más, por decirlo, más fresco en diseño actualmente. Entonces, es generar o empujar esta visión de
de que no nada más el diseñador es el que gana, sino también las personas que lo están produciendo y parte del contexto, ¿no? Entonces también esto es como cómo empujar a hacer las cosas diferentes desde la manera de pensarlo hasta la manera de pensarlo, de dibujarlo y de desarrollarlo, que en este caso es cuando me empiezo a meter mucho en la parte de cómo desarrollar totalmente en digital y empezar a hacer esta especie de prototipos digitales donde se empieza a modelar, aún así aunque sea con rinoceros, que es algo básico para modelar, estar pensando en cada una de las etapas en las que va a pasar el producto y estarlas, por decirlo, de alguna manera como corriendo, ¿no? Y sacar los vectores y correrlos y hacer varias pruebas hasta que el mueble quede, por decirlo, en un punto donde se le da el imprimir. Y pues en este fue el caso de que se modela a un 100% de digital, se hace la evaluación, se hace una prueba en MDF, que es como la precorrida, y luego después se hizo la silla que están viendo. Entonces, ¿esto a qué recorta? Recorta el tiempo de poder tener un producto final, el cual se pueda replicar y que pueda, por decirlo, no pasar por tantos filtros y no tener que generar moldes, ni un equipo muy grande, ni una fábrica. Entonces aquí es donde de cierta manera es empezar a pensar primero desde el producto y después en la compañía. Siguiente, Pablo. Sí. Ok. Bueno, para cuando yo expongo en Ventura Lambrate, ya me había ido a vivir a Italia para hacer el máster en Transportation. Más adelante les voy a enseñar algo de lo que hice. En este punto, platicando con Pablo, Jerry, Pedro y Guillermo, que le está viendo allá, y Roberto, es como empezar a discutir este tema de conectividad, de, oye, ¿cómo podemos intercambiar conocimiento, no? Algo de que era como, de cierto punto, amistad. Por ejemplo, en ese entonces Ocio estaba en Japón y es como, oye, vamos a hacer una llamada, a ver qué estás haciendo. Pedro, ¿qué estás haciendo? Pablo, ¿qué estás haciendo? Y hablando y discutiendo como de los temas, discutiendo con Pablo sale esto de, ok, y si testeamos esto un poco más allá, ¿no? Le inyectamos toda esta visión que tiene Pablo de por decirlo, un diseño más sistémico de servicios, de entendimiento no nada más en el objeto, sino todo lo que pasa alrededor o de cómo generar un modelo, ¿no? De cómo diseñar esta parte. No sé si quieras, Pablo, dar tu... Sí, sí, en esta parte estuvo como curioso, en el finales del 2016 creo que faltaban pocas semanas para que cerrara la convocatoria de Ventura Lambrate del 2017. Entonces, pues yo venía haciendo ya varios proyectos, ¿no? Como que tenía una racha de estar haciendo mucho service design o apoyo a emprendedores o consultorías. Entonces, sale esta idea de colaborar desde diferentes partes del mundo, o sea, Ocio, Gerardo desde Japón, Ulises en Torino, Guillermo en Milán, yo desde Monterrey. Entonces, como se plantea como este uso de las metodologías que les hablaba anteriormente, como aterrizarlo a un proyecto que pudiéramos involucrar más gente, pero que ganaran desde el diseñador, que también ganara el maker, que también ganaran los Fab Labs. Entonces hicimos como un sistema donde pues se les daba trabajo a los Fab Labs que estaban emergiendo, o al menos en la ciudad. Estaban los makers también, entonces se les daba, o sea, se utilizaban los Fab Labs para la fabricación, se utilizaban los makers, los makers hacían el trabajo de esto y los carpinteros, ¿no? Como los detalles. Entonces era algo como muy sistemático y algo con un flujo que no necesitabas estar ahí, por así decirlo, ¿no? O sea, nunca tuvimos una oficina, nunca tuvimos un taller, y cómo hacíamos que esta economía se pudiera sostener, ¿no? O que al menos no perder, ¿no? Como a veces pasa cuando inicias un proyecto. Entonces sale esta oportunidad de mandar la propuesta unas semanas antes a Ventura Lambrate y nos aceptan, ¿no? Entonces en el 2017 mostramos toda esta colección en Milano Design Week y pues estuvo bastante interesante esa experiencia. Sí, de hecho, o sea, la primera
darle la siguiente. Sí, La primera sí, exhibición se llama, bueno, la primera exhibición se hizo el ejercicio de interpretaciones personales, donde cada una de las personas se expresó de distinta manera. Por ejemplo, Pablo con la manera de ver cómo va a funcionar el servicio y la estructura. Roberto, donde hizo el branding, y cada quien no estaba en diferentes escuelas, y en este momento también hablamos con el estudio C37, donde ellos abordaron e interpretaron de otra manera lo que se estaba haciendo, ¿no? Que es la manufactura digital, intercambio de conocimiento, y que colaboraron con nosotros para hacer, para estar en Ventura Lambrate. Y ya después de esto, bueno, como creo que Serial siempre se montó como en este modelo de crear una hipótesis y desarrollarla y comprobarla, ¿no? Entonces, como siempre la llevamos como con ese modelo. Después de Design Week en Milán, lo que hicimos fue Barcelona Design Week, donde se propone hacer un workshop donde se habla de la metodología, por decirlo, de conceptualización que nosotros estuvimos llevando, como de estos puntos de interpretar distintas cosas de vivencias personales, y de cómo esto lo puedes llevar a atacar a un, por así decirlo, el contexto, ¿no? un contexto, sí, como contextos específicos, que en este caso se toman como, ¿qué serán? Actividades de design thinking, donde se observa el contexto, cómo tú lo abstraes, pero esto es cómo lo puedes transmitir directamente, no directamente, sino cómo puedes tú interpretarlo personalmente, ¿no? Sí, Entonces fue un workshop de 3 días. Sí, fue un ejercicio interesante donde en 3 días íbamos Guillermo, Ulises y yo, y como cada quien, por así decirlo, tuvo su día, ¿no? Como el primer día del entendimiento del proceso de trabajo, donde expliqué como la creación de escenarios. O sea, estábamos en una ciudad diferente a Milán, estábamos en Barcelona, y como el contexto de esa ciudad, cómo hacerlo propio, o sea, los diseñadores que nos acompañaban, y cómo transmitir una esencia pura, ¿no? En los siguientes días, Ulises apoyaba con la parte de conceptualización y de entendimiento de lo que hablaba, por ejemplo, de la silla. Y el último día estaba Guillermo, ¿no? Guillermo estaba estudiando en el Politécnico de Milán, entonces tenía como toda esta parte técnica de aterrizar un diseño un poco más conceptual a algo que se pudiera fabricar, ¿no? Entonces tuvimos apoyo de los Fab Labs de Torino, del Politécnico, cuando estuvimos en Barcelona, de Fab Café y diferentes lugares, ¿no? Después de esto nos toca la oportunidad de, bueno, en los mismos meses fue la Torino Maker Fair, entonces tuvimos oportunidad ahí también de exponer, y en el Abierto Mexicano de Diseño. Entonces todo el 2017 estuvo como dedicado a este proyecto y a mostrarlo, y como, vaya, que nos quedara claro también que el trabajo remoto, ¿no? Como cómo poder hacer y llevar este proyecto a diferentes lugares, haciendo lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 meses, ¿no? Trabajar de esta manera. Digo, los que han estado haciéndolo. Ok. Okay. Siguiente. Como les decía, para cuando cuando empieza a pasar todo esto de serial, como que empieza a tomar algo de forma, yo ya estaba cursando empecé el máster en Transportation Design, y yo creo que aquí empieza pues un punto aparte de la manera de trabajo, y de cómo me empiezo a como desprender de la escuela que ya tenía, ya que mucho de la escuela de diseño de transporte, por lo mismo que es mucha competencia, son muchos perfiles, empujan mucho a que tú saques como todo que agarres inspiración de donde puedas. Y mucho de esto te hace llevar a que empieces a llevar como tus intereses personales, y que los empieces a plasmar en diseño, más allá de los principios que uno le pueden gustar, de una buena proporción, un buen entendimiento, un mensaje claro, todo este tipo de cosas. O sea, cómo empiezas a tomar otro tipo de intereses y los empiezas a plasmar. Y por eso, como parte de la escuela, me gusta mostrar este proyecto, ya que fue como mi primer encuentro hacia esto. Y
En resumen, en esta parte empiezo a tomar intereses que es como arte urbano, autos deportivos como no high-end, sino como un mid-segment, o sea, algo como más, no retro, pero sí como 80, 90, como esta tipo nostalgia. Y como esto lo puedes, como en este caso se hace una reinterpretación de una marca que es Lancia, es una marca italiana, el grupo Fiat, pero como agregando estos valores se puede generar como una estrategia de crecimiento, de integraciones ellos de nuevo al mercado. En esto es todo especulativamente, ya que es un producto escolar. Entonces, se lleva a cabo un ejercicio muy básico, por decirlo, básico en el momento que es de pasar de un speedform hasta llegar a hasta un auto. Pero aquí algo que entendí es como desde un sketch se empiezan a definir cosas como es la arquitectura del producto o del vehículo en este caso, y esto empieza a definir funciones y empieza a definir segmentos, y empieza a definir mercados y empieza a crear un mensaje el cual se tiene que leer desde, bueno, se tiene que leer desde un sketch antes de empezar a llegar a maquetear o empezar a hacer un modelo 3D. Esto con el fin de que cuando tú empieces a desarrollar ya empiezas a tener incentivos de lo que veas, por decirlo, establecido como tu estrategia y para que este producto tenga los alcances, ¿no? que quieres lograr. Eh, y es algo como entender que un sketch no nada más es que se vea emocionante o que se vea bien, sino tiene que comunicar muchos factores como es valores, como les digo, es la arquitectura del objeto, las proporciones, empezar a aventar de que, ok, va a ser factible, no va a ser factible, en este punto está bien o no está bien, ¿no? O sea, qué tan conceptual mente estás hablando, en qué punto va a empezar el mercado. O sea, ese tipo de cosas que uno lo tiene que empezar a ver y también cómo interpretarlos, ¿no? O sea, también es empezar a leer otro lenguaje en el cual era como ajeno, a pesar de que siempre me gustó estar sketchando y me gustó estar dibujando y me gusta mucho la industria automotriz. A pesar de todo esto, siempre, pues era como, o sea, no terminaba de leerlo hasta que empecé a entender y que te empiecen a explicar, oye, ¿sabes qué? Mira, si le corres esta línea un poco más para adelante, pues ya quiere decir que es otro tren motriz, ¿no? Y si le corres esto para atrás, ya quiere decir que va a ser mucho más fácil hacer las puertas. Y si esto lo bajas un poco, va a quedar desproporcionado, ¿no? Y son ese tipo de elementos en los que ya después lo empiezas a leer y lo empiezas a comunicar, ¿no? También es algo que la industria automotriz demanda mucho, que es poder comunicar lo más que puedas de una manera 2D. Y bueno, ahora ya empieza a ver mucho más lo que es, bueno, el 3D y el sketch en 3D. Pero a final de cuentas, cuando la persona que está evaluando o el cliente, cuando lo está viendo, él va a ver un sketch, ¿no? Entonces, dale la siguiente, Pablo. Sí. Y aquí es igual, ¿no? Aquí se regresa a un modelo de trabajo, de cierta manera, entre remoto y trabajar cómo trabajar también con distintos perfiles, los cuales están igual que tienen igual de hambre que tú por el poner su producto, que su sketch salga. Y también cómo empezar a ver estas metodologías donde todos empujábamos al 100% por hacer el mejor sketch, hacer la mejor propuesta, el tener el mejor rendering, el tener el mejor todo, ¿no? Entonces, cómo este modelo de competencia empieza y cómo puede funcionar para crear un todo, ¿no? Aquí en este caso hicimos diferentes propuestas dentro del salón, que eran 4, empezamos individualmente, 16 personas, y después se fue dividiendo en equipos de 4, y luego se presentaron, y luego de estos cuatro proyectos se hace una especie como de, por decirlo, Frankenstein, donde se toman elementos en cuanto a proporción, en cuanto a elementos, detalles, funcionalidad del objeto. Y, no, bueno, algo se faltaba agregar era el brief, ¿no? O sea, el brief también fue una parte, el de cómo puedes trabajar con marketing y cómo puedes trabajar con ingeniería, porque ya te dan un brief donde se tiene una carrocería, bueno, no una carrocería, un tren motriz,
que marca ciertas, por decirlo, dimensiones y restricciones de ingeniería que tienes que hacer. Y otro punto, la parte de cómo trabajar con marketing, ¿no? Que marketing te dice, es para tal persona, es más o menos tal segmento, o sea, más o menos tal segmento es hablar de un precio y hablar para qué año. Entonces, sobre todas estas evaluaciones surge una sola propuesta, donde la propuesta empieza a trabajar todos. Y aquí es donde se empieza a ver como la complejidad de los proyectos. En este caso, que es un auto, es una especie de buggy eléctrico, que es para la playa. Entonces, el mismo se encuentra como se subdivide como en diferentes productos, donde van luces, van llantas, van rines, bueno, en este caso tenía un jet ski en el frente, los asientos, volante y demás elementos de suspensión y cosas así, que lo cual empezamos todos a trabajar en esto y después de eso también viene un paso de producción de cosas para publicación, que son renderings, animación, y también como esto, como que siempre se hizo con la manera de competir y yo quiero que mi sketch sea publicado, yo quiero que mi render sea publicado, yo quiero hacer la animación, yo quiero hacer esto, pero a pesar de eso, como es bastante el trabajo, ¿cómo les diría? Se transmite como ánimo de competencia en cosas buenas, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer que sobran, ¿no? Y mucho trabajo, entonces empiezas a presionar, presionar, presionar. Y es algo que aprendí como de la industria automotriz, que es siempre estar presionando al 100% porque tu propuesta va a ser seleccionada y por lo que vaya a ser, y lo que vaya a avanzar, bueno, más bien presionar para que esta vaya avanzando conforme los pasos. Háblese desarrollo de modelado 3D, Clay, hasta llegar maqueteo y llegar a producción. ¿Sigues, Pablo? Ok. Bueno, después de haber tenido todas esas experiencias en cuanto al diseño de servicios digitales y productos digitales más que nada, o sea, ya había pasado por todo lo de Perú, lo de Electrolux, lo de Serial, y en el 2016 a finales empecé con unos amigos una startup de mecánicos a domicilio llamada Garage. Entonces aquí era como una tesis donde queríamos representar todos los aprendizajes del service design, ¿no? Que había yo estado experimentando, dando consultorías. Entonces llegó un punto donde empezamos a tomar esta idea de negocio como algo real, ¿no? Vivimos todas las etapas que viven las startups, emprendedores, desde ir a pitchar a eventos pequeños. Bueno, para los que no les quede claro que es una startup, es llevar a una empresa de 0 a 100 en muy poco tiempo, ¿no? Con ayuda de la tecnología. Garage era una startup tecnológica y mi rol, lo que me tocaba hacer en esta startup es como una visión holística del diseño en una empresa de un producto digital, ¿no? En este caso una aplicación. Garage era una aplicación que te llevaba a tu mecánico a domicilio. Entonces empezó como una idea, íbamos a eventos de emprendedores, echábamos la idea, teníamos feedback y arreglábamos, ¿no? Íbamos a otro evento, teníamos feedback y arreglábamos la idea. Entonces nos sirvió mucho todas estas metodologías que igual se los mostraré en los próximos slides, donde para tener una empresa o un producto holístico tienes que atender de la pre-experiencia, pre-servicio, pre-compra, atender al cliente en el servicio, en la compra o experiencia, ni el post-servicio, post-compra o post-experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál era el rol aquí? Pues era hacer que todo el concepto del producto digital fuera coherente, ¿no? Desde el branding, desde la comunicación, desde iconografías, desde cómo el mecánico se desenvuelve, desde la aplicación, qué tan intuitiva es. Entonces, tuvimos mucha aceptación y buenos resultados con esto. Recibimos, primeramente, cuando vimos o creímos más en la idea, fue cuando una acelerador de negocios de Silicon Valley nos llamó para invertirnos un capital semilla, ¿no? En Plug and Play, en el inicio del 2017. Después de esto, pues bueno, fue utilizar este dinero para empezar a crecer la empresa, ¿no? Después de esto viene
publicaciones en Entrepreneur, en Forbes. Después de esto nos ve otra aceleradora de negocios llamada 500 Startups, donde nos ayuda a impulsar un poco más la empresa y diferentes eventos, ¿no? Como Shark Tank, salir en diferentes periódicos, revistas, etc. Entonces, esta startup o esta idea de negocio o este producto digital, como lo quieramos ver, como lo quieran ver, está plasmado, basado mucho en Service Design y todas estas metodologías que he venido contando en los slides anteriores, ¿no? Entonces, para mí fue muy fructífero todo el aprendizaje y todos los resultados que obtuvimos con esto, ¿no? Después de esto, empecé a desarrollarme un poco más en cuanto a Service Design, empecé a hacerme un poco más un perfil de business o de negocios, de atender de cómo juntar los negocios, la tecnología y el diseño, ¿no? Entonces, estas metodologías que les hablaba y que he venido explicando son todo este círculo de la experiencia, desde el journey de la persona, desde entender lo que el emprendedor o la empresa quiere o a dónde quiere llevar su producto, quiénes son los clientes a los que les está vendiendo, en qué fase se encuentra la empresa, a dónde quiere llegar. Entonces, todas estas metodologías o estas consultorías estuve apoyando en los últimos 2-3 años a marcas como Insitu, Marca Continental, estuve colaborando con el estudio de Jorge Diego Etienne, estuvimos en el proyecto involucrado con Coca-Cola, he dado consultorías a aceleradoras de negocios de universidades de la ciudad, de academias de emprendedores. Entonces, me he formado un poco más un perfil de esta manera, o sea, no que dejé de lado ya el diseño de productos, sino la manera, como decía ahorita Ulises, ¿no? Como la manera también de ser o los gustos que tú tengas o las cosas que se te dan, por así decirlo, o sea, me llevó a desenvolverme en este ámbito, ¿no? Entonces fue cuando, y no en un caso aislado, ¿no? O sea, siempre es estar trabajando con personas, o estar trabajando con la empresa, o estar trabajando con diferentes perfiles. Entonces, así como he estado colaborando con Ulises en diferentes proyectos y hemos tenido como este ir y venir de información, también esto me ha formado, ¿no? O en los proyectos anteriores, en el de Garage, pues obviamente tampoco yo lo hice, ¿no? Sino había gente de marketing, había programadores, había gente de negocios, había diseñadores gráficos, había diferentes perfiles, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga estas metodologías o de qué se encarga el Service Design? De cómo generas, o sea, tienes a la empresa y tienes a los clientes, entonces, cómo estos puntos de contacto entre la empresa y el cliente, cómo los haces coherentes, ¿no? Cómo haces que el producto que va a tener sea coherente con el ADN de la marca, cómo haces que la experiencia que va a vivir la persona sea lo que la expectativa que él tiene, ¿no? Entonces empiezas a crear todos estos escenarios junto con la empresa o junto con el staff dentro de la organización para tener un buen resultado, ¿no? Entonces no es que haciendo todas estas metodologías vas a tener ya una empresa exitosa, pero te ayuda a que cometas menos errores, ¿no? Si tienes todo plasmado en estos mapas, pues cuando algo falla dentro de la empresa o dentro de la organización, pues ya sabes dónde está lo que está fallando, ¿no? Y no hacerlo como sin rumbo, ¿no? O sea, tienes todo organizado y así puedes llevar paso a paso tu empresa a crecer. Ok. Ok. Bueno, aquí como, igual que Pablo, o sea, ya mostrando lo que, pues, ya como el trabajo que estaba desarrollando en los últimos 2 años. Al momento de grabar en el 2018 empiezo a hacer proyectos para diferentes consultoras y estudios y diseñadores de proyectos para China. Entonces aquí por eso me enfrento con un fenómeno que está pasando en la industria automotriz, donde la industria automotriz china está proponiendo la idea de desarrollar un vehículo que normalmente se toma de 4 a 5 años, llevarlo a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en China? En China tienen muchas marcas, las que están aquí mostradas son con las que me ha tocado colaborar.
Estas marcas, bueno, hay muchas marcas en China, se dice que son la misma cantidad que se tiene de marcas en el mundo, las tiene China en automotriz. Entonces, no todas de ellas como se ha tenido como el estigma, ¿no? De que China hace mucha copia o hace nada más producción. Muchas de ellas han estado produciendo diseño o haciendo diseño hace poco tiempo, entonces muchos de sus estudios de diseño no están, por decirlo, establecidos y también con esta mentalidad de desarrollar en la mitad de tiempo están consumiendo una cantidad de diseño pues impresionante. Entonces se está teniendo esta dinámica donde las compañías chinas, si su centro de diseño o no tienen centro de diseño, bueno, el centro no está dando abasto o no tiene un centro de diseño, están contactando intermediarios, los cuales contactan diseñadores o tienen centros de estudio y estos centros de estudio, pues, por decirlo, desarrollan propuestas y esas propuestas se mandan a China. Y aquí es donde enfrentarme a este modelo que desconocía hasta que empecé a trabajar en él y otra al trabajo pues remoto 100%, ¿no? O sea, el feedback que viene de las personas directamente viene desde China. A uno se le da un brief, se le da un package y uno empieza a desarrollar sobre este tipo de cosas. Y aquí es donde empieza a ser como relación, ¿no? Donde en la escuela empiezan a empujar mucho por el crear como cosas frescas, el crear cosas que sean, más allá de diferentes estéticamente, soluciones diferentes, ¿no? Háblese en producción, en costos, hablándose qué tan fácil, cómo manejar. Hay algo que pasa mucho en los carros, que es el carryover, que es cómo tú utilizas las piezas que vienen de otros carros, esto hablándose en producción. Y bueno, cuando se toca trabajar en autos concepto, es como cómo puedes llevar la idea más fresca o cómo puedes tú mostrar la idea más fresca de la industria, desarrollándola, por decirlo, en un punto en el que tú simplemente estás leyendo un brief. Y bueno, junto con esto, pues me ha tocado desarrollar pues de todo, SUVs, carros compactos, hay, bueno, mini trucks, lo que son estas mini camionetas o mini pickups, pickups, autos de, bueno, lo que llamamos trailers, maquinaria. Entonces, todos estos proyectos pasan, como les digo, que en ese momento era algo extraño, o sea, llegar, que te digan, haz sketches, toma las consideraciones de los briefs que te manda ingeniería y que te manda mercadotecnia, manda la propuesta, regresa, son comentarios, los comentarios, cómo los puedes ir aplicando, cómo vas evolucionando. Entonces aquí pasa algo que creo que pasa mucho en el trabajo remoto, que a diferencia de estar trabajando en estudio, muchas de las decisiones pasan por uno y las evaluaciones antes de mandar a una revisión pasan por uno mismo. También como me pasó esta experiencia de empezar a analizar las propuestas, de decir, están bien en proporción, perspectiva, calidad, render, y todo esto desde una manera propia. Pero esto también empieza algo que, por decirlo, viéndolo ya con personas que trabajan similar a esto, se empiezan a generar perfiles bien diferentes en el approach de cómo diseñan. Por lo mismo que son como diferentes inputs de si se tiene un head designer arriba o simplemente lo hace solo, es como uno mismo empieza a generar estas dinámicas de mantenerse fresco, de mantenerse actualizado. Si lo quieres, ¿pasa a la siguiente, Paul? Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es como les decía, es como uno empieza a tener esta necesidad de mantenerte actualizado todo el tiempo, entonces empiezas a ver de que, ok, ¿cómo está pasando en otras empresas? Hablar con otras personas. Y algo que está pasando mucho ahorita es Sketch, o bueno, se está empujando mucho por hacer Sketch 3D y empezar a hacer Photoshop directamente, a veces sin necesidad de tener un Sketch base, que cuando estaba en la escuela era algo como totalmente, o no estaba bien visto, el de empezar a hacer Photoshop directamente.
Y ya cuando empiezo a trabajar hay veces que una entrega es totalmente digital, no pasa ni por el papel, simplemente uno agarra la tableta, agarra Photoshop y empieza a hacer sketch directo o sobre una base y empiezas a convivir con estas diferentes maneras de trabajo, ¿no? Que las van generando, que empiezas a entender que muchas de las necesidades o las maneras de diseñar se empiezan a generar en base a necesidades de mercado y en este caso es China. Entonces, por la necesidad que están requiriendo y la manera y el entendimiento que tienen que tener las propuestas, al punto que al momento al momento de render o al momento que lo lean, porque muchas de las personas, como decía, a veces el dueño no es la persona que sabe leer diseño, es simplemente una persona que ellos saben hacer carros, pero en su vida han entendido lo que es el diseño o apenas lo están entendiendo o apenas están apostando por él. Entonces a veces pasa dentro del sketch a un render final, por decirlo, final a Photoshop, en muy, muy poco tiempo. O sea, mitad, no sé, háblese de semanas para tener este tipo de resultados y a veces revisiones que pasan en 2 días, que te dicen, oye, es que hay que hacer sketches de exploración dentro de entrega en 48 horas, ¿no? Entonces, pasa esta demanda donde empieza a generarte diferentes, como decía, diferentes maneras de explorar y aquí como regresando, ¿no? A la manera de siempre mantenerse como, bueno, más bien que se mantiene como una competencia. O sea, uno siempre tiene que estar como haciendo y haciendo y haciendo de una manera como entrenamiento para generar este tipo para estar listo para el momento que uno le dice, ¿sabes qué? Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, tienes que llegar y sketchar en el momento, ¿no? Una experiencia personal es que eh, una vez llegué a soporte a un estudio para hacer exploración conceptual, entré a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde era la revisión de concepto para ver cuáles conceptos iban a pasar a la siguiente etapa. Entonces, a veces pasa eso, como les decía, creo que son como estos momentos de necesidad grande en la industria por los cambios que están pasando. Y en este caso, que China está presionando o Asia completamente está presionando bastante y hace que uno se empuje más y más y más por estar fresco, por estar en condición de hacer los proyectos. Y allegado a esto es también como el tener el contacto con otras disciplinas y empezar a ver y entender otras ramas para poder comunicar más fácil lo que está haciendo, a pesar de que a veces simplemente sea un sketch, el saber decir, ¿sabes qué? Cómo crear un brand identity, cómo poder generar estos elementos que se pueden replicar, pero pensando en ok, se tiene que comunicar un brand identity, ¿no? Entonces, o cómo estos inputs que van generando otras materias o por eso especialidades de diseño que son hasta cierto punto, bueno, que le llaman un poco más intangibles, ¿no? Que funcionan en un mundo digital, llámese plataformas, llámese aplicaciones o servicio, que como esto va creando, aunque sea un input muy pequeño, pero va creando un input hacia lo tuyo y cómo esto puede hacer que te comuniques mucho más rápido con el cliente. Crear una presentación de un lenguaje por eso, como decía, un lenguaje de diseño o un statement de diseño, un speech de diseño, que a veces son valores que no te da el tiempo, pero cómo puedes puedes aprender de otras ramas a comunicarlo, cómo hacer diagramas mucho más rápido y que esto pueda ayudar para que tu idea se venda sin necesidad de estar ahí. Porque, bueno, si, como lo pueden ver, si no, todas estas presentaciones uno no las hace. Pasan y prácticamente se ven en una pared y no hay un momento de hacer una presentación. Simplemente se elige. Entonces, dale la siguiente, Pablo, por favor. Y es aquí donde, como volvemos a coincidir con lo que estamos haciendo cada quien, por eso lo que son, si de alguna manera es como el lado muy diseño objetual, estética, función, y el otro lado más cuestión sistemática,
sistemática, comunicación y por decirlo como coherencia y user experience. Empezamos Sí, a ver y que... más que nada es como... Ajá, Dale, dale. sí, no, más que nada como el entendimiento de la experiencia total de los objetos, ¿no? O de cómo hacer todo este panorama holístico que no solo es el producto como aislado, que no solo es el service design aislado, el servicio aislado, el branding aislado, sino cómo ahora con el crecimiento de la tecnología, con el crecimiento de nuevos modelos de negocio, pues las personas quieren más, ¿no? Nosotros mismos queremos nuevas cosas o nuevas experiencias. Entonces siempre ahora todo va acelerado, ¿no? Todo va un poco más rápido y cómo vas integrando estas nuevas especialidades, las especialidades que ya estaban, que atiendan un solo producto o una sola marca. Entonces ya no todo está aislado, sino cómo empezamos a ver toda esta experiencia holística. Entonces eso nos lleva a, no sé si a mí como en este intercambio de información, a esta realidad paralela, ¿no? Donde los polos quizás son muy opuestos de algo de producto muy basado en skills a algo muy de sistemático, ¿no? Lo que mencionaba Ulises. Pero cómo eso ahora se está volteando a ver un poco más y que estos engranes empiecen a funcionar juntos, ¿no? Entonces, ha sido unos meses como de comunicación, bueno, años, ¿no? De estar colaborando y cómo estos engranajes están empezando a caminar un poco mejor a hacer como cosas aisladas. Sí, y yo creo que aquí también se suma como la necesidad de expresión que empezamos a ver ahora. O sea, ha llegado de las redes sociales y ha llegado de las exploraciones donde pues un car designer quiere exponer su trabajo, un service designer quiere exponerlo, alguien que hace gráfico, alguien que hace ingeniería, alguien que hace marketing. O sea, cada uno de ellos quiere exponerlo y cada uno de ellos también por decirlo, autonomía que sucede ahora del trabajo, donde una persona puede llevar un proyecto de un punto A a un punto E. Empiezan a surgir como estos aislamientos, ¿no? De proyectos muy fuertes y de cierta manera que ya se empiezan a ver replicados en la industria, donde la industria ya se empieza como a manejar de mensajes muy fuertes, pero que estos mensajes siempre tienen que tener esta coherencia, ¿no? O sea, tiene que tener un modelo, un business model arriesgado, tiene que tener una esencia arriesgada, un objeto arriesgado, una comunicación arriesgada. Y entonces todo esto empieza a generar como nuevas propuestas de valor y se puede identificar una marca ya no nada más a lo mejor porque hace un buen carro, sino ya porque ofrece una experiencia, porque porque su comunicación ya es más arriesgada, porque tiene un modelo de trabajo ya más arriesgado y entonces todo esto empieza a tener como coherencia, ¿no? Y también que yo creo que el hacer los procesos más esbeltos, donde una persona, como le decía, una o un equipo de pocas personas pueden llevar a ejecutar, ¿no? Un proyecto ya de más impacto. Sí, y hablando un poco más como de estos expertices, ¿no? O sea, cada persona o perfil o diseñador va siguiendo su propio camino, o lo que él decide o hacia dónde va encaminado lo que va haciendo, ¿no? Entonces, cómo estos expertices, bueno, al menos nosotros lo hemos estado tratando de llevar a un mismo rumbo para hacer ideas más robustas, ¿no? Que es lo que vamos. Déjame, le doy al siguiente slide. Sí. Esto es como un resumen, por así decirlo, empezamos, no sé si aquí hay como un apuntador o algo, no, creo que no, pero bueno, cuando salimos de la universidad, pues estábamos en el punto A, por así decirlo, ¿no? Como teníamos quizás los mismos skills, quizás la misma información de la escuela, pero cada quien tomó sus rumbos, por así decirlo, y siguió avanzando en estos expertices, pero como manteniéndonos comunicados. Si vemos la tercera columna, donde yo empecé a comunicar a Ulises lo que yo hacía, donde él empezaba a explicarme la manera de trabajar quizás con Asia o de otros productos, y yo la manera de trabajar como en el lado de negocios, cómo se van complementando esta información, ¿no? Y va sumando
el conocimiento. Entonces, pasa de ser una visión como un poco plain cuando salimos a ser una visión un poco más abierta o quizás un poco más 3D, si lo queremos ver así. También como qué tanto nos ha ayudado el trabajo remoto, ¿no? En los últimos años. O sea, a pesar de estar en distancias diferentes o de vernos quizás pocas veces, cómo la rapidez de la tecnología nos ha dado la oportunidad de estar en constante comunicación y seguir como creciendo en esta información y entendimiento de la industria, ¿no? Y cómo va avanzando los modelos y cómo van generándose nuevas economías. Entonces, Sí, de esto hemos estado como hablando y estos expertices nos ha ayudado a tener una información paralela. sí, y yo creo que también esta parte de, o sea, siempre una manera de hacer algo que repercute en el resultado del producto, ¿no? Entonces, también el que esta manera de trabajar hace crear como lo que se intenta representar la gráfica, que empieza a generar estos como valores, como decir muy exactamente lo que podría ser la expertise B, llámese servicio, y cómo este va a pasar, va a tener una, una coherencia hasta crear como un énfasis muy grande en el producto o en el objeto. Entonces, este punto es la manera para no, por decirlo, sumarlo. La idea de no traslaparlos, sino como de sumarlos y hacer como este blend, es crear una conexión donde el usuario pueda tener o la persona cuando percibe esta, por decirlo, marca, compañía completo, tiene un journey, ¿no? De cómo digiere y cómo ve la marca. O sea, cómo tiene el primer punto de experiencia, cómo lo ve primero las publicaciones, crea como este engagement, cómo va a llegar hasta que genere la compra, cuando lo va a abrir, cómo va a interactuar con él, cómo lo va a vivir. Y si lo vemos de ese pedazo, de ese punto, son diferentes especialidades en diseño, las cuales se van teniendo, pero como les decía, regresando a lo de empujar por un UX, por decirlo, íntegro u holístico dentro del producto, se empiezan a crear esto, ¿no? Como aislamientos que van conectando a otras especialidades, ¿no? Y creando algo muy, por así decirlo, por decirlo, como emociones más fuertes hacia el usuario. Sí. Y aquí lo podemos ver, o sea, aquí lo que se intenta representar es como un workflow de lo que, o de la manera que nosotros lo hemos llevado para trabajar. En este momento lo hemos hecho entre gráfico, service e industrial. Y la manera en la que hemos ido trabajando es igual, ¿no? O sea, se tiene un research del cual es muy polarizado, cada quien a sus puntos de vista, se crean puntos de conexión donde empieza a generarse un concepto, pero los conceptos ya tienen uno que ver con el otro, ya no son desapegados ni pelean entre ellos, por lo mismo que son especialidades diferentes, pero se empieza a crear paso a paso este gradiente entre una disciplina y otra, o por decirlo, los diferentes productos que deben de generar esta marca, compañía. Creo, comparto pantalla. Ok, ¿lo ven? Si alguien puede... Sí, Ulises, se ve. Ok. Bueno, Si quieres nada más ponerlo en toda la pantalla. sí. Ok, ya. Espero ya mi mouse. Como les decía, es crear este blend y crear esta manera de trabajo donde van empezando, o sea, un producto lleva al otro y un producto lleva al otro por las distintas especialidades, hasta crear una, por decirle este journey, ¿no? De marca. Y también como esta manera, o sea, el pensar esta misma
manera de trabajo, de pensamiento, cuando uno está trabajando aislado, que nos ha pasado a trabajar, o sea, nos pasa a trabajar de las dos maneras, que es, a veces uno es el que empieza el proyecto, pero a veces uno es el que tiene que, o toma o toma el proyecto en cierto punto. Pues aquí creo que es como la manera de pensar en una sumatoria de los elementos que están, por decirlo, externos a uno, a veces llámese ingeniería, a veces llámese, como le decía, marketing, o servicio o gráfico. Entonces siempre es como tener cómo buscar los inputs, ¿no? O sea, buscar qué es lo que está haciendo la otra persona, cómo lo está haciendo, cuál es su pensamiento, cuál es su concepto y cómo estos conceptos empiezan a hacer una especie de blend. Entonces siempre es como cómo podemos llevar un proyecto de un punto a otro, sin importar a veces donde uno esté parado, pero buscando eso, ¿no? O sea, siempre tener como esta retroalimentación y a veces poner como el entendimiento de cliente también con las personas con las que estás trabajando. ¿A qué voy con este entendimiento de cliente? La manera en que uno mapea un cliente, que a veces es hacer una sesión de una especie de entrevista o hacer un brief, preguntar por un brief, y no se tiene, generar un rebrief, el que te está dando la otra persona para donde ya te dice, sabes que estos puntos o están hechos para esto. Yo creo que ahí es donde también es como un mindset que se puede abordar al ser también por decirlo, una unidad. Eh, ¿Algo quieras añadir, Pablo, de esta parte? Sí, sorry que me sacó el internet. Vaya, no escuché los últimos comentarios, pero bueno, aquí es como el resumen de la manera en cómo hemos trabajado, ¿no? Y los últimos proyectos que hemos generado que nos pueden mostrar ahorita. Pero como hemos utilizado en los últimos tiempos, en el último año, un par de proyectos, esta metodología de cada quien con sus expertices sumar, ¿no? Hemos colaborado entre nosotros dos, uniendo a un par de amigos más, y han salido proyectos que son, por así decirlo, robustos, ¿no? Haberlo hecho individualmente. Se ve esa diferencia, ¿no? Como sumando más expertices sin tener un gran equipo, nos ha funcionado, ¿no? Igual, como haciendo un paréntesis, queremos como comentar que es la manera en cómo hemos hecho las cosas, pero no decir que así es, ¿no? O es algo que algo nos funcionó y quizás el siguiente proyecto algo falla, ¿no? Pero queremos comentarles que es lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado y pues es tomar esos consejos de esta manera, ¿no? Sí, que se puede llamar como un experimento de largo tiempo, donde hemos tenido eso de, ok, bueno, ¿qué estamos teorizando? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Eh, ¿Con qué nos estamos enfrentando? Y lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, cómo podemos avanzar más rápido, ¿no? En conocimiento, en skills, en la manera de aplicar lo que estamos aprendiendo. Y también, o sea, a pesar de que somos, o sea, son perfiles ya muy paralelos, y entender que hemos estado como viviendo ya en contextos muy diferentes antes y después de la escuela. También como atraer estos elementos a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y empezar a crear como propuestas un poco, por decirlo, más robustas, con más tonalidades, y también el pensar que, o sea, no, entre especialidades, pues no somos competencia, ¿no? O sea, no es si una especialidad es mejor que otra, si una debe de ser más a la industria que a otra, sino, o sea, al final de cuentas es cómo nosotros podemos ver la manera de estar colaborando entre disciplinas a diferentes puntos, y cómo esta nos va a estar ayudando para crear como nuevas propuestas, ¿no? O sea, cómo trabajar hombro a hombro, a pesar de que no se tenga como una visión o una misma, por decirlo, valores, ¿no? De diseño o de percepción estética o
llámese, pues no, como gustos afines. Exacto. Y pues, dale, listo. Ok. Pues bueno, creo que hasta aquí llegamos con la charla de hoy. Nos extendimos más de lo que deberíamos, creo, pero pues bueno, queríamos mostrarles lo que hemos hecho en los últimos años y como eso, ¿no? Como tómenlo como una historia de que nos ha funcionado ciertas cosas y pues recomendaciones, pues cada quien buscar su propio camino, ¿no? Y seguir avanzando, o sea, no quedarse ahí donde están. Es como, todo va muy rápido ahora, entonces es como, cómo se unen a la ola, ¿no? Sí. Pues, listo. Sí, también que dejar claro con de que, o sea, mucho de esto lo compartimos en el punto de experimentación y en el de ver qué pasa y ponerlo allá afuera y que la gente lo vea, lo entienda y pues también, ¿no? Escuchar cuáles son sus cuestionamientos y cuáles son sus comentarios acerca de lo que les acabamos de compartir. No sé si ahorita alguien tenga algún comentario o pregunta que nos puedan, que nos hagan o lo digan. No sé si Sí, igual pueden sigo compartiendo pantalla. Sí, tenemos un mensaje en Q&A. Sí, pues déjale ahí. Si los participantes quieren agregar preguntas, ahí las vamos leyendo. Pues el primero, ahí con Mario, que pues el resumen pregunta si si tuvieron en global todas sus experiencias en una metodología de diseño base y cuáles serían los pasos que a ustedes le han funcionado de manera muy resumida. Ok, en manera resumida es generar propuestas separadas. Por decirlo, si estamos trabajando en 3 pilares, trabajar 3 propuestas creo que aquí se ve. Trabajar 3 propuestas, research, y luego pasar a concept y tomar, o sea, crear como estos puntos de confrontación entre los 3, y luego pasar a ya teniendo como este punto de confrontación, tomar cada uno de los demás, se sigue el proyecto y luego se vuelve a tener un punto de confrontación, se avanza, se genera input hacia los 3, se avanza hasta generar un producto completo. Entonces es como una manera de, sí. Nos aislamos, hablamos, lo hemos hecho de trabajar una semana, hablamos un fin de semana, trabajamos una semana, hablamos un fin de semana o dependiendo de cómo sea el proyecto, pero generalmente Sí. así podría resumirse. Sí, y siempre a lo mejor aquí en el mapa podríamos verlo, deberíamos haberlo hecho como un embudo, ¿no? O sea, empieza de algo muy amplio con el research de cada quien y en los conceptos se reduce y se jerarquiza, ¿no? Lo que se queda y lo que se va, lo que se desarrolla, igual con el desarrollo, lo que se queda y lo que se va, hasta llegar a la idea, al producto final. Entonces, pues este mapa creo que lo puede resumir, quizás como un embudo sería un poco mejor. Ok, aquí hay otra pregunta. Bueno, espero eso responda a la pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo impacta la cultura china en un proyecto de diseño? Es de Jorge Diego tiene, supongo. ¿Cuáles son las principales diferencias y cuáles son los retos más comunes? El impacto de la cultura china sobre el proyecto de diseño es pues, mucho de la cultura china y cuando hablas con los chinos es trabaja, trabaja, trabaja. Entonces, los proyectos tienen que salir en la mitad de tiempo de lo que hacen los demás. Es uno de los principales como de lo que afectan y tienen como esta visión de empresario de las cosas tienen que salir para mañana. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues yo creo que es el tiempo. Y en valores de diseño tal cual, yo creo que es la expresión.
por lo mismo que la cultura china es mucho más expresiva en la manera de ser artísticamente, y en su manera de ser, piden que sea muy expresivo todo lo que se hace. Entonces sí tiene como una contraposición de lo que es la simpleza y todo este tipo de cosas. O sea, no por menospreciar nada de eso, sino que es otra manera de verlo. Y pues que esos son los retos más comunes, ¿no? De pedir diferenciadores y en el tiempo de ya. Sí. Yo creo que también, Cachelo, Ah, mencionar el consumismo, ¿no? Como, sí, bueno, no el consumismo, sino la manera, vaya, China es otro mundo, ¿no? Entonces, como la manera en cómo se compran cosas, se producen cosas, se venden cosas y se hace esto, creo que es muy diferente aquí y quizás hay, digo, que hay muchas personas que que a veces no empatizan con, ay, pero ¿por qué hacen producto? ¿Quién se los compra? ¿No? Y sin embargo allá, o cuando hacían muchas, lo de las gafas, ¿no? Que producía en China y que también se vendían allá, es como estar produciendo y la gente de allá está teniendo como mejor, o está en crecimiento lo que decías, ¿no? El diseño, allá están abriendo más universidades de diseño, están abriendo, se están en las escuelas donde estudiaste tú, donde estudié yo, veíamos más gente de Asia. Entonces, como este incremento, creo que, bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? Cuando lo empecé a entender. Y también quería como compartirlo con los que están aquí en la audiencia. sí. Ok, punto. Hay otra pregunta que dice, bueno, gracias por lo de la trayectoria. ¿Cuál es su recomendación para diseñadores jóvenes entrando al mercado? ¿Cómo destacar concursos, eventos, foros, etcétera? Voy Pues primero. igual, dale. Vale. ¿Cómo destacar? Añade tus experiencias personales. eh, Añade tus experiencias personales y también, o sea, consume diseño y ve la manera de cómo empezar a traer otras cosas, ¿no? O sea, factores que te puedan diferenciar. Y puedas empezar como a crear un perfil un poco diverso a lo que ya hay de diseñadores allá afuera. Creo que como jóvenes mucho de lo que, o bueno, que nos decían o se comenta es que buscan ideas frescas. Mucha industria busca idea fresca, como la idea fresca, estar, saber qué es lo que está pasando en el mundo, tanto arte, procesos, problemáticas y intereses que tengan, no sé, música, ilustración, películas y demás. Entonces, como estas puedes atraerla a lo que, al diseño, ¿no? A los principios básicos de diseño. Cómo entrar a concursos, eventos, foros, etcétera, aplicando. Yo creo que aplicando y poniendo afuera tus cosas y buscando feedback de diferentes personas. Buscando feedback de tus compañeros de trabajo, buscando feedback de tus amigos, el de aplicar una y otra vez a concursos. A veces yo creo que también los concursos o sea, te foguean de cierta manera para crear más rápido, o poder llegar como a situaciones mucho más rápido. Y bueno, eso yo creo que es de mi parte. ¿Tú, Pablo? Es lo de recomendación para diseñadores. Yo creo que alinear todo, alinear lo que decía, me gusta, alinear como el estilo de vida hacia el diseño. Vaya, muchas personas, o al menos a mí me pasaba que eres diseñador y a veces no consumes diseño, ¿no? Entonces es como empezar a consumir un poco más de esto, creo que o al menos a mí me ha servido, ¿no? Me ha estado formando esto. También ser como un poco coherente con lo que haces, con las cosas que vives, con lo que te gusta. Entonces, si tienes todas las cosas aisladas, pues va a ser difícil encontrar un punto de convergencia y que te distingan, ¿no? Entonces, si eres más true con todo, creo que esto te ayuda. En cuanto a, yo siempre recomiendo lo de los concursos, o sea, yo creo que al menos me pasé como 3 años de mi experiencia en concursos del 2012 al 2015, creo, y me tocó ganar algunos no, ni siquiera me hablaron, pero yo voy mucho hacia eso. O sea, creo que es algo que me sirvió desde el concurso para ir al máster, desde cuando volví, fui a lo de Perú,
lo de Electrolux, vaya, eso sí, sin duda, ¿no? Entonces el que no lo está haciendo, pues ¿qué onda, no? Ok. Siguiente es, ¿cómo recomendarían comenzar un proyecto personal desde cero cuando no hay un cliente para aterrizar un concepto, inspiración, etcétera, como el que hicieron en grupo? Yo creo que aquí, proyecto personal desde cero, ver tus recursos, hablando, o sea, recursos en todo. O sea, recursos desde tu diseño, hablando recursos donde puedes producir, hablando recursos donde puedes exponer, hablando recursos donde puedes vender. O sea, puedes generar como este mapa ficticio que creo que hay metodologías que ayudan a eso, a generar un business model, business model Canvas, que es donde empieza a poner todo ese tipo de cosas. Pero eso es hacerlo personal. Como lo es personal, dices, ok, ¿dónde puedo producir? ¿Qué recursos tengo? Si estás no sé, si estás en escuela, ok, ¿qué facilidades te brinda la escuela? Si conoces a algún productor de algo, o si tienes a un conocido que produce, no sé, tengo un taller de herrería, tengo un taller de carpintería, o tú sabes hacer herrería, tú sabes hacer algún tipo de, generar, ¿no? Generar algún tipo por decirlo, contenido. No necesariamente tiene que ser tangible. Ver cómo tienes tus elementos y cómo puedes formular una especie de producto en el cual va a ser tu producto, por decirlo, base, y este producto base, cómo lo vas a poner afuera, ¿no? Todo esto lo puedes hacer de una manera como especulativa, y lo que puede ayudar a como especie de sketch de lo que es el proyecto, lo empiezas a confrontar de una manera personal, todavía puede ser aún teórica, de que, oye, esto sí interesaría, sí saldría al mercado, no saldría al mercado, sería una manera como más conceptual de ponerlo allá afuera, platicar con alguien más, mostrarles todo el flujo de lo que puede ser, pero sí creo que es mucha como introspección, y sí se está hablando con alguien, por decirlo, alguien, se va a colaborar con alguien, pues empezar a hablar de todos estos elementos, ¿no? O sea, cuáles, qué tienen a la mano cada uno de ustedes. ¿Tú, Pablo? Sí, sí, no, coincido totalmente y creo que también apoyarse de estas, vaya, lo que les mencionaba de metodologías, tablas son cosas que ya están ahí en la web, ¿no? Donde ustedes pueden aterrizar estos canvas con sus ideas de lo que quieren hacer. Pero algo que también, digo, contestando a la pregunta anterior, que me olvidé mencionarlo, es como también saber o fijar metas, ¿no? Hacia dónde vas. O sea, ¿qué quieres estar haciendo el siguiente año? ¿Dónde quieres estar o cómo quieres que te vean como diseñador? O en los siguientes 6 meses, o en la siguiente semana, o mañana qué vas a hacer de diseño, ¿no? O sea, creo que hay veces que no se pregunta o nos preguntamos esto. Entonces, creo que si lo empezamos a hacer este ejercicio continuamente, es más fácil que entendamos hacia dónde queremos ir y qué productos hacer. Creo que es bueno ese ejercicio. Okay. Okay. Mira, aquí hay una que está buena, no lo he visto. Dice, mi pregunta es sobre en dónde se queda el touch and feel del producto cuando se trabaja con maquilas a distancia. Bueno, en mi experiencia de maquilas a distancia, hay de dos, ¿no? Ir y tú ver y visitar la empresa y todo, y enviar las pruebas y los productos. También dice como cómo se contrasta el diseño sustentable con la colaboración internacional. Aquí depende. O sea, porque quizás se maquilan cosas en China, por decir algo, los moldes de las gafas o los moldes de ciertas piezas. Pero, por ejemplo, en México, internamente en el interior del país, pues se pueden, no sé, inyectar esas piezas, ¿no? Entonces, ahí es como no estás gastando tanta la huella, no hay tanta huella de carbono, por así decirlo, porque no estás enviando todo, sino produciendo aquí, solo envías los moldes base. Sí hay un problemático, un contraste cuando todo se importa, ¿no? Y no,
produces nada aquí. Quizás esa es la parte negativa. Pero donde yo estaba involucrado, pues solo era hacer la parte de los moldes y ciertas partes en Asia y no todo allá. No sé qué opinas de eso. Okay. Sí, la pregunta... ¿Cuál es la pregunta, Pablo? Está en el chat, sí. Okay. Dice, ¿dónde se queda el touch and feel del producto cuando se trabaja con maquilas a distancia? O sea, como, vaya, creo que se refiere a que no lo ves, no lo tocas, no lo sientes, pero creo que esto, no sé, digo. Sí, yo creo que aquí en esta parte es hacerse como una Creo que especie de también guía hay que personal. ver como hasta dónde llega tu rol, ¿no? Dentro del proyecto en donde Sí, estés. también, porque hay proyectos que se dejan desde muy afuera y la otra es hacer hacerte como una biblioteca personal en cuanto a cómo pasan los materiales, cómo pasan los ensambles, cómo pasa todo este tipo de cosas. No necesariamente que tengas que aprender al 100%, por decirlo, el proceso, pero sí el resultado. Entonces, ya sabiendo el resultado, uno lo puede proponer, Sí, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Es que tiene que pasar como este tipo de ensamble o tiene que pasar sí. de esta manera. Entonces, Creo que ahí es también donde... la experiencia de haber tenido varios proyectos, o sea, vas Ujú. entendiendo como lo mismo, ¿no? Como ese touch and feel de las cosas. O sea, Sí. no necesariamente cada proyecto tienes que estarlo haciendo, ¿no? Bueno, en lo personal. Sí, sí, porque también aquí, o sea, varían proyectos, por ejemplo, en automotriz, hay proyectos que uno llega hasta cierto punto y después entra al modelador o entra al play y uno se desprende de lo que es ese rato. Y hay proyectos que son un poco más, por decirlo, personales, ¿no? Donde te enseñan las muestras, te enseñan los materiales que se van a utilizar o te pueden hacer llegar un sample. Este, que son cosas como, yo creo que que se están como reordenando, ¿no? O sea, la manera en cómo abordamos esas situaciones o esos procesos de diseño. Eh, no sé si Sí, no sé hay, si alguien... no sé si Aquí hay más porque... tengo una última pregunta aquí. Ajá, ¿Cuáles son los métodos que no le han funcionado? Muchas cosas. muchas. Como métodos, no sé en qué se refiera, pero... Yo tengo uno. Este, esto me pasó cuando estaba estudiando y al principio de empezar a trabajar. Es el esperar que una persona trabaje de la misma manera que tú o que pueda trabajar de la misma manera que tú lo haces a pesar de que sea diseñador. ¿Qué voy con esto? Cuando estaba, eh, cuando estaba trabajando aquí en México, se regía mucho por metodologías y yo creo que también, o sea, la Autónoma Nuevo León te hace ver mucho sobre metodologías, no tan trend, pero te hace como el entendimiento de las metodologías. Entonces uno empieza a leer mucho como de métodos de diseño y de cómo llegar a soluciones un poco más racionales. Pero al momento de estar trabajando con diseñadores que venían, bueno, compañeros en ese caso de salón o diseñadores que solamente más bien, que trabajan en la industria automotriz, a pesar de que han trabajado en distintos lugares, uno empieza a hablar a veces de metodologías como más estructuradas, el de, ok, vamos a llevar esta etapa y vamos a tener estos insights y vamos a hacer un análisis de usuario de esta manera y vamos a mapear esto y vamos a hacer un journey map y vamos a hacer muchas herramientas, ¿no? Herramientas metódicas hacia el diseño. Me pasó que no se podía avanzar porque
su manera de diseñar es muy diferente. Entonces, y aquí entendí que no todas las, o sea, hay muchas maneras de diseñar y que muchas veces es el de llegar y entender y traducir la manera que otra persona diseña, y empezarlo como a ver cómo uno lo puede interpretar y cómo también lo que uno quiere generar o la manera que quiere llevar un proyecto, cómo se lo puede traducir a otra persona. Entonces yo creo que eso es lo que puedo decir que no me ha funcionado, ¿no? Como el interpretar o suponer que todos van a trabajar sobre un mismo pensamiento o una misma manera de hacer las cosas. Sí, a mí me pasa todavía algo similar cuando atiendo o colaboro con emprendedores o los dueños de empresas. Es muy, bueno, no difícil, pero es dependiendo cada perfil de persona que entienda todo lo que estás plasmando en los mapas, ¿no? En a dónde quieren ellos llevar el negocio, a dónde, bueno, haciendo un poco como recapitulación de dónde nace el diseño industrial, el diseño de productos, pues es de una necesidad de vender, de producir cosas, de hacer negocio, vaya, ¿sí? Entonces, por eso estoy muy ligado, el diseño está muy ligado al negocio, o las metodologías que estoy manejando. Y hay veces que ni los mismos emprendedores entienden hacia dónde lo quieren llevar o están de una manera muy plain con su idea o la hacen como muy suya y no permiten que vean más allá de las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Entonces, en lo personal es algo que a ver, de repente me frustra no poder hacerles entender lo que uno puede ver. Entonces, pero hay de clientes a clientes o de personas a personas, ¿no? Hay quien sí todo bien, pero creo que es algo que siempre es recurrente. Como puedes encontrar uno bueno o dos malos o varios buenos, pero eso, creo. Bueno, yo creo que ya, aparte que nos pasamos de mucho con el tiempo, pero yo creo que fue una excelente plática y pues muchas gracias Pablo y Ulises. Yo creo que el tema es muy relevante por el día de hoy gracias a la tecnología de la comunicación que pues sí nos permite de expander la colaboración y la producción a nivel internacional. También igualmente quisiera agradecer a todos los participantes su asistencia. Esperemos que la plática ya le haya gustado. Y pues con esto sería todo. No sé si ustedes panelistas quieren decir algo más. Pues no, igual en el chat les dejamos nuestro mail por si alguien quiere escribir o algo. Siempre estamos disponibles. Bueno, nos gusta platicar de diseño. Sí, igual, o sea, yo creo que solamente agradecer a todos por los que estuvieron y participaron. Y como les decía, todo esto que se muestra es como una especie de... muchos de estos son experimentos de los que hemos ido corriendo. Entonces, cualquier comentario, cualquier punto de vista sobre esto, que nos lo hagan saber, ya si no se alcanza el tiempo aquí, pues comentarios en mails o de cualquier otra manera, igual se les agradecería. Sí, igual para colaborar. Después podemos hacer otro y mostrar lo que estamos haciendo cuando ya nos permitan los clientes. Pero en una sesión más privada podemos revisarlo si alguien quiere ver las cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ulises, y a todos. Saludos. Gracias, Jorge. Gracias. Bye. Chao.